9 de la mañana, 15 minutos, 9:15, resumen de noticias para quienes están llegando a esta hora a la sintonía de la doble frecuencia, emisora Atlántico La Reina. Nos siguen en zonacero.com, jorgecura.com, también nos puede ver a través de todas nuestras redes sociales. Mucha atención, la Fundación Santa Fe de Bogotá informó que el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay continúa su manejo en la unidad de cuidados intensivos, pero con mejoría neurológica. En medio de la severidad de su condición, existen indicios de mejoría neurológica dada por una disminución en el edema cerebral, explicó la clínica. Agregó que asimismo se evidencia tendencia hacia la estabilización hemodinámica. El señor Uribe Turbay continúa en estado crítico y permanece con monitoreo neurológico estricto y el manejo integral con los soportes requeridos, sostuvo la Fundación Santa Fe de Bogotá. En otras noticias del día, en un operativo desarrollado por agentes de la SIJIN y el GOES de la Policía Metropolitana, fueron capturados mediante diligencia de allanamiento y registro 5 personas señaladas de realizar cobros de gota a gota bajo intimidaciones con arma de fuego a nombre del grupo delincuencial Los Costeños. Jorge Eduardo Castro Navarro, Marian Patricia Mieles García, Napoleón Castro Beltrán, Jaiber Enrique Valero Dorantes y Esteban David Blanco Beltrán fueron detenidos en allanamientos efectuados en los barrios Las Marinas y Puerta de Oro del municipio de Soledad. Durante los allanamientos se logró la incautación de 3 revólveres, una pistola con 29 cartuchos calibre 38 y 16 cartuchos 9 milímetros. Según la policía, el detenido Jorge Castro presenta una anotación judicial por el delito de injuria. A la cárcel Modelo de Bogotá fue enviado por parte del Juzgado 15 Penal Municipal con funciones de control de garantías de Barranquilla Brian Samir Moreno Barrios, un cobradiario de 24 años señalado de asesinar a un colega suyo, identificado como Nelson Torrenegra Monterrosa, en hechos ocurridos el 30 de septiembre del año pasado. Según el relato en audiencia del fiscal 23 de la Unidad de Vida, Adolfo Niebles, la víctima Nelson Torrenegra, de 32 años, llegó a un establecimiento nocturno de la carrera 8 en busca de su hijastro, pero terminó encontrando fue a este sujeto con el que tenía diferencias, quien rápidamente lo abordó, partió una botella y con el pico de la misma le causó una herida mortal en el pecho. El abogado Hernando Zabaleta, quien demandó la elección del gobernador del Magdalena, Rafael Martínez, por doble militancia ante el Consejo de Estado, advirtió que antes de 20 días deben ser resueltas las solicitudes de nulidad de sentencia y aclaración de sentencia que el afectado presentó. Por lo anterior, consideró que pronto habrá un gobernador encargado y que 3 meses después se convocará a elecciones atípicas. Este proceso finalizó el 8 de mayo de 2025, pero Martínez siempre ha buscado dilatarlo con las recusaciones a los magistrados, señaló el abogado Zabaleta. Pues ya digamos, este proceso finalizó el 8 de mayo del 2025 con la sentencia de nulidad electoral que anuló la elección del gobernador Rafael Martínez. Estos son intentos, digamos, dilatorios por ganarse unos cuantos días. La recusación, como usted bien lo anotaba, pues fue negada, fue rechazada por la sección primera del Consejo de Estado. Entonces le queda pendiente a la sección quinta resolver 2 cosas. Una solicitud de nulidad que presentó el señor Rafael Martínez y una solicitud de adición y aclaración de sentencia. Eso lo van a resolver en un mismo auto y lo van a resolver antes de 20 días. Posterior a esto, pues ya vendrán unas consecuenciales elecciones atípicas en el departamento del Magdalena. La diputada Alejandra Moreno repudió el caso de atraco y violación a una mujer durante un atraco a los habitantes de una finca en el municipio del Uruaco. Pidió a la Procuraduría actuar en defensa de los derechos de la mujer afectada y que este ataque no quede en la impunidad, y pidió a la Policía del Atlántico fortalecer la seguridad en la zona rural del departamento. La diputada Moreno pidió además el fortalecimiento del pie de fuerza de la patrulla púrpura para una mejor operatividad. Y lo que le ha ocurrido a la madre es totalmente inaceptable y un rechazo total. Se requiere en este momento que la justicia haga su trabajo. Sé que ha habido una captura, pero hay otras personas implicadas que aún están libres y que ponen en riesgo a la población, porque si lo hicieron una vez, eso se va a volver a repetir.
La presidenta del Consejo Departamental de Juventudes, Isabela Bolaño, rechazó las amenazas que recibió a través de redes sociales después de su participación en la Asamblea del Atlántico. Manifestó que las personas deben entender que adelanta un ejercicio político y que se debe respetar la postura de los demás. Por los diputados sentimos admiración, pero no estamos de acuerdo con lo expresado por Alfredo Varela, quien tiene un desconocimiento de la Ley de Juventudes, expresó Isabela Bolaño. Lo que ocurrió luego de que todos estos temas se trabajaron en debate, la última intervención fue del diputado Varela. Luego de esto, el diputado fue como muy fuerte y, como lo dije en mi intervención, sonó a padres regañando a sus hijos. Entonces, pues nosotros no estábamos de acuerdo con lo que decía, ya había pasado una segunda intervención en el espacio. Nosotros venimos de una sesión en la que nos dieron la palabra cuando hablábamos de subsidio de transporte el día 24 de octubre del año pasado y habíamos llegado a unos acuerdos, pero también en esta sesión el diputado fue muy fuerte, gritó en el espacio, cosas que a nosotros realmente no nos gustaron. El diputado Varela advirtió que no está buscando confrontación con nadie y que su participación ayer en la Asamblea era en defensa de la juventud del Atlántico. Insistió que no está de acuerdo que la gobernación se gaste plata en fiestas a los jóvenes cuando no paga o no ha puesto en marcha el subsidio de transporte para los universitarios. Va año y medio de esta administración y el único avance para los jóvenes solo son las 3 reuniones o fiestas. Tampoco existen programas de salud mental para ellos, consideró Alfredo Varela. Sí, la verdad es que hay una posición que yo tengo, Jorge, clara, y es: yo no estoy de acuerdo en que la gobernación del Atlántico se gaste plata en fiestas y no esté, como por ejemplo, poniéndole plata al subsidio de transporte al estudiante de educación superior, al estudiante universitario, entre muchos otros programas. Yo no estoy de acuerdo y se los manifesté ayer a los estudiantes. No puede ser que ya ha pasado año y medio de esta gobernación y los avances que ha tenido la gobernación del Atlántico con los jóvenes ha sido 3 reuniones que por ley están. Ayer y yo fue como desafortunadas esas expresiones de la líder estudiantil, de tratar de referirse que desconozco la norma. No, yo la conozco, yo sé que ellos tienen que reunirse. El presidente de ADEA, Eduardo Castillo, aclaró que las movilizaciones de hoy en el país no fueron convocadas por el gobierno nacional, sino por las centrales obreras. Manifestó que la marcha de hoy en Barranquilla es en defensa de los derechos de los trabajadores y en respaldo a la consulta popular que lidera el presidente Gustavo Petro. Precisó que la marcha partirá después de las 9 de la mañana desde la Universidad Autónoma del Caribe, bajará por la carrera 46 hasta llegar a la Plaza de la Paz. Bueno, diría que esta movilización que se está realizando hoy, o que se va a realizar hoy, es el resultado de una convocatoria que hicieron las centrales obreras, no del gobierno de la República, en razón a la defensa de los derechos de los trabajadores, buscando realmente que les devuelvan unos derechos que les habían arrebatado, incluso de la misma ley 50, donde realmente colocan al trabajador en situaciones desventajosas. El secretario de Salud encargado del distrito, Carlos Cervantes, advirtió que se garantizó el servicio de ambulancia para atender cualquier emergencia durante la marcha de las centrales obreras y los educadores en Barranquilla. Explicó que las ambulancias no pueden transitar en el mismo recorrido de la marcha, pero irán por las carreras adyacentes a la 46. Cervantes afirmó que el distrito mantiene comunicación directa con la policía y demás autoridades para atender a tiempo cualquier eventualidad durante la protesta. Jorge, nosotros permanentemente tenemos un asiento dentro de la sala 7 de la policía, el conocido CAD, donde nuestro funcionario está vigilando todas las cámaras donde se presenten emergencias en Barranquilla. Dentro de ese programa nosotros tenemos ambulancias en alerta, el día de hoy específicamente para la marcha. Si se presenta una emergencia, policía inmediatamente nos da la información y dirigimos la ambulancia al sitio donde el maestro o cualquier persona que vaya en la marcha necesite el apoyo de parte de ella. El candidato presidencial Santiago Botero Jaramillo reiteró su propuesta de tirarle balina al bandido en Colombia. Dijo que hay muchos bandidos disfrazados de políticos y que el miedo de lo que está sucediendo en el país hay que enfrentarlo con valentía. Botero Jaramillo advirtió que va hasta el final con su aspiración política y afirmó que no tiene intereses particulares y que su intención
es sacar a 27 millones de colombianos de la pobreza y recuperar la confianza de 50 millones de personas en el país. Mi interés no es robar, servirle al país y estoy dispuesto a exponer mi patrimonio por el bien de los colombianos, manifestó Botero Jaramillo. Jorge, mire, la política ha demostrado siempre que es una industria de alto riesgo porque hay muchos bandidos y digamos que hay asesinos disfrazados de políticos que están dispuestos a hacer lo que tengan que hacer por mantener su status quo o de poder seguirse beneficiando como lo han venido haciendo. Esto no es algo de ahora, eso lo demuestra la historia. Yo le digo a todos los compañeros que estamos tratando de hacer algo por el país, lanzándonos a la presidencia, que esto no va a ser fácil, que estamos enfrentándonos a enemigos hoy en día que yo digo que es más el mal que gente particular. El director ejecutivo de FEDesarrollo, Luis Fernando Mejía, calificó de inoportuna e inconveniente la decisión del CONFIS de suspender por 3 años la regla fiscal para el país. Consideró que actualmente no existe un hecho extraordinario para aplicar esta cláusula de escape, tal como se hizo durante el año de la pandemia que le permitió al gobierno nacional un alto nivel de endeudamiento para atenderla. Se trata de una pésima señal a los mercados del mundo y tendrá graves consecuencias en los hogares colombianos que pagarán mayores tasas de interés, advirtió Mejía. Sí, Jorge, mire, la regla fiscal es una ley de la República que básicamente lo que hace es obligar al gobierno a tener unos niveles de gasto razonables, un nivel de endeudamiento que no sea muy alto para evitar que haya problemas en términos del pago y esas obligaciones, no solamente el capital, sino de los intereses. Pues lo que permite la regla fiscal es evitar que haya justamente un sobreendeudamiento, tal cual para una familia, un hogar, en donde cuando ese hogar empieza a aumentar rápidamente su endeudamiento, su crédito, y eso le puede generar problemas para poder pagar sus obligaciones, la ley de regla fiscal justamente lo que hace es evitar que un país llegue a esa situación. Entre tanto, el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, consideró que el gobierno del presidente Gustavo Petro, con la suspensión de la regla fiscal, pretende hipotecar al país para tener un triunfo electoral. Colombia está a la deriva no solo en el tema de seguridad, sino también en el económico y de estabilidad fiscal, afirmó el exministro. Advirtió que el país requiere un buen manejo de sus finanzas públicas o las consecuencias serán muy caras para sus propios ciudadanos. Mauricio Cárdenas insistió que Colombia está desordenada en la seguridad y su economía, que es la receta propia hacia el desastre. Hoy todos esos 2 días y vamos a sacar punto incluso esto. El abogado y asesor Charles Chapman reiteró que el Congreso de la República sí quiere una reforma laboral, pero no impuesta por el gobierno, sino concertada y con carácter técnico, como lo aprobó la Comisión Cuarta. Manifestó que hay muchos puntos de consenso en el tema de los recargos nocturnos y festivos, mas no en la aplicación para las micro y pequeñas empresas. Hoy se van a discutir las 2 ponencias. Se espera que la reforma laboral sea conciliada por la Cámara de Representantes, manifestó el señor Chapman. La reforma laboral adelante, entonces hay un compromiso de adelantar la reforma laboral en el día de hoy. Hoy se discutirán las 2 ponencias, hay una ponencia del gobierno y la ponencia mayoritaria. Y la idea es debatirla. Cosas positivas, hay consensos en el tema de recargos nocturnos, de mantenerlos, lo de los domingos. De pronto lo que puede haber una diferencia y va a haber una discusión que se dirimirá a voto, como dicen ellos, a voto limpio, que es el tema de si le aplica a las microempresas y pequeñas empresas. Ese es un tema de que todavía hay una división, pero hoy se discutirá toda la reforma laboral que pudimos ayudar a asesorar a los senadores para que presentaran. Esa es la idea. El senador de Cambio Radical, Carlos Julio González, afirmó que el fracaso de la paz total del gobierno nacional se debe a la falta de reglas claras para su aplicación. Estimó que se debe dialogar de paz con grupos que tengan algún concepto político y no con organizaciones con intereses criminales y dedicadas al narcotráfico.
Pertenecemos a una sociedad enferma, enmarcada de la violencia cruel y dolorosa por muchos años, se expresó el congresista. Carlos Julio González igualmente advirtió que se debe trabajar e impulsar mucho más los programas de salud mental en el país, afirmando que el tema debe ser incluido en el sistema de educación, tal como lo viene promoviendo una comisión desde el Senado. Incluso estoy coordinando la Comisión de Salud Mental que hemos logrado que se proyecte a nivel nacional en un trabajo legislativo muy serio. Incluso recientemente estuvimos en el Atlántico, en Barranquilla, en un trabajo sobre la posibilidad de insertar en la educación colombiana la educación emocional, competencias socioemocionales y afectivas que son tan importantes para el desarrollo de la vida misma. Duele decirlo, pero hay que aceptarlo y hay que enfrentarlo. Efectivamente, pertenecemos a una sociedad que presenta síntomas de enfermedad. Mucha atención, el dólar sigue con tendencia al alza. En este momento sube 9 pesos con 14 centavos. La divisa estadounidense flota en 4.200 pesos con 4 centavos. Tasa representativa del mercado, 4.190 pesos con 90 centavos. Son las 9 de la mañana, 31 minutos.